Bueno, recordáis que habíamos visto las tres primeras palabras del Señor en la cruz. Habíamos dicho que era una palabra de perdón, la primera, cuando le estaban crucificando, y el Señor dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La siguiente palabra que vimos fue aquella de salvación. Aquel que estaba crucificado junto al Señor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Esa palabra tiene también una importancia, un significado importante en el tema teológico, porque ya sabéis que antes de la muerte del Señor, cuando se hablaba del lugar de los muertos, se hablaba del Hades o del Seol, claramente había tres partes. Estaba el seno de Abraham, la parte alta, por decirlo de alguna manera, donde estaban todos aquellos que habían muerto en la fe de Dios, aquellos que tenían su vida, su confianza puesta en el Señor. Luego había una cima de separación, como vemos en la historia del rico y Lázaro, y luego estaban las profundidades del Seol, la parte baja, y cuando el Señor murió, lo que hizo fue llevarse el seno de Abraham hasta su misma presencia. Separó ese lugar del lugar profundo, ese Tártaro, que es más profundo todavía, pero el lugar donde los muertos que no han sido salvos están esperando también la resurrección para la condenación eterna. De modo que ese fue el momento de la cruz, el momento en que todos aquellos santos que habían muerto desde siempre, desde la antigüedad, en la fe de Dios, llegaron a su presencia. Y eso es lo que esa palabra significa: hoy estará conmigo en el paraíso, el seno de Abraham. Y la siguiente palabra que vimos fue de protección: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Interesante, porque hay dos veces que el Señor llama a María mujer. Le llama mujer al principio de cuando iba a comenzar su ministerio de la boda de Caná: mujer que viene conmigo. Y ahora al final, cuando está acabando la obra de la redención, también le llama mujer, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. No hay duda de ninguna clase de que el Señor estaba estableciendo las diferencias que había entre María y él. Dios no puede tener madre, de modo que la llama mujer y la encomienda al cuidado de su pariente Juan. Bueno, eso ocurrió, como sabéis, en las tres primeras horas de la cruz. Fueron rápidas. Y en esas tres primeras horas de la cruz, el Señor pronuncia esas tres primeras palabras que lo que hacían era expresar de alguna manera lo que había salido de su corazón, manifestándolo de manera pública. El Señor estuvo, como sabéis, varias horas allí en la cruz, y decir solamente 7 palabras, para mí yo creo que fueron horas de oración. Y lo que ocurrió es que iba manifestando, es que iba expresando aquello que había dentro de sus sentimientos. En aquellas 3 primeras horas, el Señor se está todavía ocupando de aquellas personas que estaban a su alrededor, tanto los que le estaban crucificando, como aquel también malhechor crucificado, como también María, y encomendándola al cuidado de su pariente. Pero ya era la hora novena. La hora novena estaba casi a punto de expirar, y las 4 últimas palabras de la cruz fueron dichas casi seguidas, casi una detrás de otra. También hay dudas en cuanto al día. Ya sabéis que hay mucha especulación: fue el jueves, fue el viernes, ¿cuándo fue?
¿verdad? Pero tienen que ver estas 4 últimas palabras en su relación con el Padre. Ya aquí los hombres han quedado a un lado. Ya no había ninguna duda en las 3 primeras horas de que lo que estaba diciendo el Señor era completamente consciente de lo que estaba hablando. Pero ahora estas 3 horas horribles de angustia para el Señor, no porque tuviera que enfrentarse al trance de la muerte, sino porque estaba librando una terrible batalla con ella, con la propia muerte, que al final ganó. El Señor destruyó por medio de la muerte, dice Hebreos 2:14, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en aquella terrible batalla final, el Señor venció a la muerte. Ahora, no fue fácil aquella batalla. No podemos decir que fue algo fácil para el Señor, sino que incluso cuando el Salmo 69, versículo 2, está hablando acerca de su situación, una situación que viene precedida de las palabras de Isaías, que dice que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le haremos más inatractivo para que le deseemos. No ese es el Cristo que presenta al mundo. El mundo presenta un Cristo atractivo, un Cristo de fiesta. Un Cristo que te hace incluso ponerte una medalla aquí, un escapulario, para que todos vean y rindan pleitesía al cargo que ocupa dentro de esa institución más o menos religiosa. Pero el Salmo 69, versículo 2, dice: estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. Las aguas estaban y el cielo estaban ahogando al Señor. Esa era la auténtica situación física en la que el Señor se encontraba. Y fijaros también que aquel que era la luz de los hombres, como dice en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, la luz que vino al mundo, se ve envuelto ahora en las más densas tinieblas que cayeron sobre la tierra en aquellas 3 terribles horas. Porque aquellas 3 últimas horas fueron horas de tinieblas, como dice Mateo 27, 45. Hubo tinieblas en toda la tierra. Imaginaros la escena. Allí ahí vamos a la fiesta, vamos a ver uno lo que va a pasar, otros vamos a ver al vencido, otros vamos a llorar con él, con el corazón compungido, con aquellas cosas que María guardaba en el corazón, una espada traspasará tu misma alma. Y enfrente de toda aquella panorámica, de toda aquella fiesta o de aquel sufrimiento, como queráis, hay tinieblas sobre toda la tierra. ¿Por qué esas tinieblas? Porque los hombres habían rechazado la luz que vino al mundo. Y como dice la palabra, amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y pudieron sentir sus efectos de miedo, efectos de inseguridad, efectos de ceguera espiritual que está llevando a la gente a vivir en este mundo palpando como ciegos, como dice también la palabra de Dios, sin saber el camino seguro de escoger para su salvación. Y sigue viviendo en esa oscuridad al haber rechazado al único que es el camino, la verdad y la vida. Esa es la necia decisión del hombre frente a Dios. Y mientras todos aquellos se preguntan qué es lo que estaba pasando, aterrorizados por lo que estaban viviendo, oyen entre las tinieblas un grito desgarrador de aquel crucificado que no había gritado antes, que no había manifestado ningún símbolo de dolor, que no había maldecido a los que le crucificaban. Y ahora sale aquella palabra que aparece en Mateo 27, 46, la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fijaros que este grito desgarrador de Jesús cayó como una losa en las conciencias
de algunos de los que estaban junto a la cruz, que pudieron entender el conflicto que allí se estaba librando, pero que otros, en otro aliciente más espectacular, empezaron a decir: pues veremos si viene Elías a salvarle. No entendieron absolutamente nada, ni de lo que estaba pasando, ni de lo que estaba diciendo el Señor. Sin embargo, esa gran palabra expresaba el profundo sentido de soledad que estaba sintiendo el Señor por nuestro pecado, porque se había roto por primera vez y única vez la comunión del Padre con el Hijo. Y el Señor lo manifiesta públicamente para que nosotros lo entendamos. Pero la luz resplandeció sobre las tinieblas y la victoria fue de Jesucristo. Todo esto origina una serie de preguntas para nosotros. Porque cuando el Señor dice: ¿por qué me has desamparado?, no hubo ninguna respuesta de parte de Dios. Yo creo que es la única ocasión en que a una palabra del Señor al Padre no hay respuesta. ¿Recordáis cuando Él dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes? Lo he dicho por esto, para que estos también lo sepan. Y ahora nosotros también sabemos que en aquella gran pregunta del Señor: ¿por qué me has desamparado?, no hubo respuesta por parte de Dios. ¿Por qué no hubo respuesta por parte del Padre? ¿Sabéis por qué? Porque la respuesta la tenemos que dar nosotros. ¿Por qué me has desamparado? Debe ser contestada por el hombre si es que quiere ser salvo en la sangre de Jesucristo. Porque no recogen los evangelios la respuesta del Padre, como digo, sobre el por qué. Porque la respuesta está personificada en la respuesta personal que cada uno demos a Cristo. Por mí. ¿Por qué me has desamparado? Por mí. Lo hemos cantado, ¿verdad? Dios mismo se desamparó para ampararme a mí. Y cada uno de nosotros que hemos recibido de parte de Dios el perdón de los pecados, hemos dado al Señor la respuesta que no obtuvo del Padre allí en la cruz, cuando estaba pagando nuestro pecado. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos o declarados justos. Dice 2 Corintios 5:21, Dios mismo le desamparó para ampararnos a nosotros. Y aquel que no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, el que nunca hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros, no pecador. Que nadie se confunda. Fue hecho pecado. Él nunca cometió pecado, ni hubo maldad en su boca. Pero fue hecho pecado porque fue cargado con el pecado de todos nosotros. Y hasta que no seamos capaces, hasta que el hombre no sea capaz de entender y de ver a Cristo colocado en la cruz, en su lugar, hasta que el hombre no se reconozca amparado en el desamparo de Jesús, no podrá tener la salvación. Pero el Señor fue desamparado para que fuéramos amparados nosotros. Y hasta que el hombre no conteste al Señor, no podrá tener paz en su corazón. Y la pregunta, ¿por qué me has desamparado?, seguirá martillando la conciencia del hombre. Hermanos y amigos, hasta que no hagamos nuestro el sacrificio de Jesús, hasta que no le abras el corazón, hasta que no le recibas como tu Salvador personal y reconozcas efectivamente que el Señor no contestó para que contestes tú a esa gran pregunta, no podrás tener la salvación eterna. Eso es muy importante. Por eso esa palabra debe estar siempre presente en nuestra conciencia cristiana. ¿Por qué me has desamparado? Pregunta sin respuesta. La quinta palabra que vemos en Juan 19:28
tengo sed. Dice que el Señor dijo, tengo sed, y había allí una esponja empapada en vinagre y se la pusieron en la boca. Fijaros que las 3 horas habían transcurrido. Decía que al principio, las primeras palabras, el Señor era completamente consciente, estaba bien. Pero ahora, en estas 3 últimas, habían transcurrido ya y los efectos de la crucifixión comienzan a sentirse. La crucifixión llegó a ser abolida por el imperio por lo cruel que era. Y fijaros que el imperio romano ponía los caminos llenos de cruces, de gente crucificada allí, pero era la peor de las muertes que podía infligirse a una persona, a un ser humano. Porque eso originaba la pérdida de sangre constante. La exposición al sol también, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de la tierra de Israel, una tierra mediterránea como nosotros, donde el sol también pega fuerte. El Señor estaba completamente desnudo, como dice la palabra. La asfixia, producida por la posición de los brazos, esta posición clavada así, el cuerpo iba pesando, iba cayendo cada vez más y los pulmones iban oprimiéndose. Entonces, eso hacía que se asfixiara al caer todo el peso sobre el tórax. Luego, las heridas de los clavos hacían aflorar el tétanos, también, que produce un terrible dolor. Había fiebre, había fatiga, y ese desvanecimiento de todo lo pasado en la noche anterior, porque el Señor no había dormido la noche anterior, había sido flagelado, insultado, escupido, coronado de espinas, juzgado injustamente, todo aquello que pasó el Señor en aquella noche. ¿Era natural que tuviera sed o no era natural? No fue algo que dijo porque sí. Ya sabéis que dice para que la Escritura fuese cumplida. Pero con ello se estaban cumpliendo las palabras del Salmo 22, versículo 15, cuando dice en este salmo profético, como un tiento se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y el Salmo 69, versículos 19 al 21 también dice, y en su sed le dieron a beber vinagre. Se estaba cumpliendo puntualmente todo lo que estaba profetizado sobre el Señor para aquellos terribles momentos de la crucifixión, de aquella lucha, de aquella batalla final. Pero la sed del Señor era la consecuencia del lugar que estaba ocupando por nosotros. Esa era la auténtica sed, que de su sequedad naciera el río de agua viva, de que habla Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, ese manantial de agua viva que salía para brotar, para vida eterna. Y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Que pudiera satisfacer la sed del hombre, la sed espiritual, la sed de salvación. Para que de su sequedad salieran las corrientes de agua viva que calmarían y satisfarían la sed de la mujer samaritana, que nos narra en Juan capítulo 4, versículo 10 al 14, ¿recordáis, verdad? Si tú supieras, conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice que me das de beber? Si lo conocieras de verdad, de tu interior correrían ríos de agua viva. La sed de Dios, la sed que el Señor tiene y la sed que debemos de tener cada uno de nosotros. Una sed para satisfacer la necesidad espiritual, para beber de Él la fuente del agua viva. De modo que, si quieres ser salvo por Cristo, tienes que tener sed de Él. Tienes que identificarte con Él. Tienes que participar de su angustia. Tienes que participar de su sed. El Señor dice, si alguno de él tiene sed, venga a mí y beba.
Y el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice Juan 4:14. Y nosotros que hemos bebido del agua que el Señor nos dio, nuestra sed espiritual se ha terminado. Nuestras dudas de a dónde vamos a pasar la eternidad ya no son dudas, ya no existen. Pero también tenemos que tener sed de justicia. ¿Recordáis cuando empieza en Mateo capítulo 5 a hablar de la bienaventuranza, lo que dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán altos. Y un día vendremos y reinaremos con Cristo 1000 años en esta tierra injusta, en esta tierra mala, en esta tierra gobernada por la ambición, por el egoísmo, por la injusticia social. En esta tierra, un día, la justicia que anhelamos, los hijos de Dios, la veremos satisfecha cuando el Señor reine y nosotros juntamente con Él. Y recordáis que esa sed de justicia, esa sed de salvación, esa sed de Dios debe ser como algo necesario en la vida cristiana. Dice el Salmo 42, versículos 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Los que hemos tenido la oportunidad de ver esto en la sierra, hemos visto como los ciervos andan muchos kilómetros para bajar al río y beber el agua cristalina, el agua transparente, el agua limpia, cada mañana, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Y si el hombre no tiene sed de Dios, entonces no podrá encontrar a Dios. Pero fijaros que la Escritura establece una cosa muy grande, que nuestra sed no es la sed por un Dios muerto, sino por un Dios que vive. No es el Dios de la cruz, que lo podemos manejar y llevar donde queramos. Unos son de madera, otros son de oro. Todo depende de las clases sociales. Nosotros creemos en un Dios vivo. ¿Recordáis aquel poema? ¿Quién me presta una escalera para subir la cruz? Y quitarle las espinas a Jesús. Yo no creo en un Dios muerto. Yo creo en un Dios vivo. Yo no creo en un Dios que está siempre por desenclavar. Yo creo en un Dios que está reinando a la diestra del Padre y que está esperando para venir a recogernos a nosotros. Un Dios que ha planificado desde el principio hasta el final del mundo. Un Dios que juzgará a vivos y muertos. Un Dios que va a poner la justicia y va a colocar a unos a la derecha y otros a la izquierda. Unos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna. En ese Dios creo yo. Aunque ahora le esté viendo allí, clamando a los hombres porque le den algo de beber, porque tiene sed, una sed viva, una sed real, una sed de verdad. Y que el Señor nos ayude para que esa sed esté siempre presente en nuestra vida. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de salvación? ¿Quieres ser salvo por el Señor? Ven a Él, al Dios vivo, al Dios que venció en aquella terrible batalla de la cruz. Y ahora llegamos a una palabra que está en Juan 19:30, importantísima: consumado es. Dice allí que el Señor, transcurriendo en medio de aquella situación, la gente cansada, la gente aburrida, muchas horas pendiente de aquello, y oyen en medio de esas tinieblas: ¡consumado es! ¡Consumado es! Y mucha gente no estaba entendiendo absolutamente lo que aquella frase significaba: consumado es. Consumado el plan de la salvación eterna.
el plan que había sido inseminado por la Santa Trinidad para nuestra redención, para la salvación del hombre, para ponernos en unión con Dios de nuevo, con todo lo que aquello trajo para el Señor de trágico y de doloroso. Pero se estaba terminando. Y por eso el Señor dice, consumado es. Y nos damos cuenta que hasta aquí aparentemente había todo un proceso de derrota para Jesús. Todos los que estaban allí lo pensaban. Se está terminando, está acabando. Y cuando escuchan aquella palabra, consumado es, muchos pensaron que estaba hablando de su vida, de su propia vida, que se estaba terminando y que no podía continuar. Porque habían visto ya que no había respuesta porque había sido abandonado por el Padre. Había sido acabado físicamente, estaba abocado a la muerte y en medio de este panorama desolador, Cristo lanza una palabra, un mensaje de triunfo. No era consumado es referente a su vida, sino consumado es referente al proceso de nuestra salvación. Eso no era un panorama desolador, era un panorama de triunfo, era una manifestación de triunfo. Y cuando el Cristo lanza ese grito, era un grito de triunfo que expresa su victoria sobre la muerte y que está anunciando el final de la obra que había venido a realizar. Y cuando él dice consumado es, no estaba hablando de consumada su vida, sino consumada la batalla contra el diablo, contra la muerte, a la que estaba venciendo con su propia muerte. Ese era el consumado es. Y ya quedaba abierto el camino hacia Dios. Ya no podían los hombres pararlo. Y ahora los hombres podían acercarse a Dios por medio de la muerte de Jesús, por el camino nuevo, abierto a través de su carne. ¿Recordáis como dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo? Lo partió Dios. Dios que había ordenado poner esa barrera entre el hombre y él, el lugar santo y el lugar santísimo, allí en el templo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con sangre de un sacrificio de expiación. Aquello se parte de arriba abajo, del cielo a la tierra, y Dios abrió el camino a su santidad para que el hombre pudiera tener acceso, como después nos lo menciona bien claramente en Hebreos. Ahora no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aquel velo del templo se rasgó. Y ahora nosotros, queridos hermanos, somos sacerdotes con acceso a la misma presencia de Dios, por medio del mediador entre Dios y los hombres, que es lo que el velo simbolizaba. Y aquel velo se rasgó para que de su herida todos nosotros fuéramos curados. Era la consumación del amor de Dios derramado por los hombres. Y no hay versículo más sencillo, aunque muchos quieren olvidarlo y no lo mencionan con frecuencia, que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si seguimos leyendo en el contexto, lo dice bien claramente, de Juan 3, el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no es condenado. Está poniendo al hombre como alguien que tiene que tomar una decisión respecto a Cristo, como ocurrió en la cruz. ¿O es que no hubo diferentes opiniones en la cruz? Claro que hubo diferentes opiniones y diferentes pensamientos. Y frente a estos pensamientos que hubo en la cruz, no solamente hubo aquellos que pensaban que habían acabado con él,
o aquellos que estaban confundiéndose a ver si viene Elías a librarle. Estaba también la confesión de aquel centurión: este hombre era justo. Y dice la tradición que creyó él y su familia en el Señor. Bueno, estaba cerca la hora novena. Era casi las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde comenzaba el sábado. En este caso también, para información, coincidían 2 sábados, 2 fiestas. Una era el sábado propio de la semana, ¿verdad? Pero el otro era el sábado solemne de la Pascua. Y cuando el Señor murió, tenía que morir en la Pascua, como el Cordero Pascual. No podía ser de otra manera, según estaba profetizado. Cuando dice que estaba cerca la hora novena, casi las 3 de la tarde, y a las 6 comentaba este sábado, día de descanso, de santa convocación, donde dice que afligiréis vuestras almas, el sábado solemne de la Pascua. Y tenían que prepararlo todo para celebrar aquella fiesta, aquella Pascua que hablaba de la salida de Egipto. Y ya estaban cansados de todo aquel espectáculo, por lo que piden: mira, vamos a acelerar las cosas, ¿verdad? Cortarle las piernas. No sabían que había una profecía que decía que no se iría quebrado el hueso suyo. ¿Acaso no se iba a cumplir esta profecía cuando todo el proceso de la cruz fue un cumplimiento profético de lo que se había dicho sobre el Señor? Ya estaban cansados, un espectáculo más. Pero eso no iba a impedir que la palabra de Dios se cumpliera en lo mínimo. Quebrar las piernas para que se asfixien, para que no tengan un punto de apoyo y se puedan ahogar rápidamente. No lo hicieron al Señor porque ya estaba muerto. A los demás sí. Pero lo importante aquí es que ya no importaba mucho lo que estaba aconteciendo. Aquello fue pasando porque era más importante el culto de la Pascua para perdón de sus pecados, entre comillas. Eso era más importante. A mí no me extraña, porque para muchos nuestros días y en tiempos pasados, y si el Señor no viene antes será para tiempos futuros, para mucha gente es mucho más importante el culto, la actividad religiosa, que el encuentro personal con Cristo. Lo estamos viendo cada día, ¿verdad? Si no hay día que no ponga la televisión y no aparezca una procesión. ¿Y esta de dónde viene? ¿Y esta de dónde es? No importa, porque a la gente le importa más el culto que enfrentarse al Señor. Y ahora habían rechazado el medio de perdón y de salvación puesto por Cristo, puesto por Dios, para sustituirlo por sus propios medios y por sus propias obras. Pero el Señor abomina la religiosidad aparente. Si vosotros miráis en Isaías capítulo 1, en ese contexto del versículo 2 hasta el versículo 18, ahí hay palabras terribles. Porque Dios le está diciendo a Israel, les llama pueblo de Sodoma y pueblo de Gomorra. Y dice: cuando vengáis con esa multitud de sacrificios, yo no oiré. Estoy cansado del cebo de animales gordos. Eso no sirve. El Señor no escucha la oración de un pueblo religioso que solamente ofrece una religión, que solamente ofrece un culto, pero no ofrece su corazón. El Señor eso no lo escucha. Y lo podemos revestir de lo que queramos, pero el Señor eso no lo escucha. Y aquí le dice a su pueblo: venid primero, estemos a cuenta. Pedid perdón primero. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y David llega a decir al Señor: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
Mi alma tiene sed de Dios. Mi corazón está arrepentido. Y Dios nos va a recibir. Porque solamente acepta ese corazón contrito y humillado que menciona David en el Salmo 51. Mirad, vivimos en un país donde la apariencia religiosa está a la orden del día. Miren, España es un país cristiano. Bueno, yo no digo que Cristo no esté presente en conversaciones y en actos, pero no se trata de eso. Se trata de que Cristo viva en nosotros, en nuestro corazón. Que el Señor sea realmente el Señor y el Rey de nuestra vida, que sea realmente nuestro Salvador. Porque la religiosidad aparente, los cultos rutinarios, la práctica religiosa, la renovación mística de un sacrificio en el que no creen, no sirve para nada. Recuerdo hace bastantes años, porque ya cuando digo de años, aunque me parece que fue ayer, estábamos evangelizando un barrio, el barrio de andaluces. Hacíamos casa por casa. La pareja que venía conmigo era Juan y Palacios. Y lo hacíamos por pareja, íbamos casa por casa. Y estábamos hablando en la puerta de una casa con una persona y me tocó por detrás a alguien. Oiga, señorita, joven, me vuelvo a ir a un cura. Con su sotana, jovencito. Bueno, éramos jóvenes. Están ustedes estropeando mi amor. Yo le dije, si predicar el Evangelio es estropear su amor, sí lo estamos haciendo. Ahora les voy a decir algo. Le alabo, porque en todas las casas donde hemos llamado hay una Biblia que usted le ha regalado. Y eso está muy bien hecho. Después de mucha conversación, os imagináis, debido a mi carácter con el cura, pues dice, bueno, yo voy a ir ahora a misa y voy a pedir por ustedes. Y le dije, ni hablar. Usted no puede ir a pedir por nosotros a un acto que está menospreciando el sacrificio de Cristo. Usted está haciendo un acto, una renovación de un sacrificio incruento, pero eso no es lo que Dios está demandando de los cristianos. Por lo tanto, le pido que no lo hagan. Y dice Dios, ¿de qué vale, dice el Señor, cuando no se ha escuchado de Jesús el consumado, para luego ir corriendo a ofrecerle a Dios nuestros propios sacrificios, despreciando el sacrificio perfecto de su Hijo? ¿De qué sirve? Si Cristo ya dijo que había sido consumado, que ya había sido terminado el sacrificio, ¿qué renovación del sacrificio puede haber? Que no encamine al menosprecio del sacrificio definitivo del Señor. ¿Acaso crees que tu vida religiosa te va a salvar? ¿Crees que aceptará algo o que va a aceptar el Señor algo que no sea el sacrificio expiatorio de Jesús? ¿Otro sacrificio, quizás? Venir ante Dios con tus obras para ser justificado es ofender a Dios por menospreciar la obra suprema de la cruz. ¿O no lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8, 9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué salvación sería la nuestra si dependiera de nuestras obras? Por eso el consumado de Jesús acaba con cualquier sacrificio humano, con toda relación y con cualquier sistema que pudiera hacer pensar al hombre que podía salvarse por sí solo, porque es una posición de orgullo y no la actitud de arrepentimiento y fe de un corazón contrito y humillado, viviendo como el Señor manda
Y viendo la imposibilidad de salvarse por uno mismo, la religión ha inventado la salvación universal para que todos se conformen. Todos van a ser salvos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay que ir de manera personal a rendir nuestras vidas, nuestra carga de pecado a los pies de la cruz. La última palabra, séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Y fijaros que tras aquel consumado es, la comunión con el Padre ha sido ya establecida. Se estableció allí mismo en la cruz. Ya ningún extraño iba a tocar el cuerpo de Jesús, sino las manos amorosas de quienes realmente le amaban. Ya no interviene ningún extraño. Y su espíritu ha confiado al Padre Eterno, que ya no le desamparará jamás, porque ahora está glorificado a la diestra con él. Para mí, cada una de estas palabras pronunciadas en la cruz eran expresiones que escapaban de una larga oración de 6 horas, que termina como la oración de toda madre judía que tenía que enseñar así a su hijo antes de irse a la cama. Porque dormir es morir. Encomendar el espíritu a Dios en el sueño, en la certeza de que en Él está toda seguridad. Yo recuerdo todavía las palabras que mi madre me decía antes de dormir. Él me enseñaba, me decía una oración: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y dale salud a mi padre para ganar las perrillas para la leche. Me acuerdo perfectamente de aquello. Toda madre judía tenía que enseñar a su hijo, antes de dormir, a encomendar el espíritu a Dios, en la certeza de que en Él estaba toda seguridad. ¿Dónde puede estar seguro nuestro espíritu sino en aquel que lo dio? ¿Dónde? Dios quiso dejar patente quién era el que había muerto en la cruz. Y fijaros que si fue llevado como malhechor, fue reconocido y glorificado como Dios por el centurión, en aquellas palabras de Lucas 23, 47 que antes os mencionaba. Y por el que otro condenado que estaba allí reconoció y le pidió que fuera llevado por él cuando venga en su reino. El velo del templo se partió de arriba abajo, porque lo partió Dios al abrir el camino nuevo hacia Él. Reinó la oscuridad y la tierra tembló para dejar patente que Él era la luz del mundo. Resucitaron muchos cuerpos de creyentes, lo dice Mateo capítulo 27, 51 al 54, para decir que Él era la resurrección y la vida. Muchos, viendo todo esto, reconocieron su culpabilidad, y dice Lucas 23, 48, que regresaron golpeándose el pecho. Y aquel hecho transformó a la humanidad entera y sigue transformando la vida de muchos que aún después de 2000 años le reciben como su Salvador personal. Y la pregunta: ¿lo harás tú hoy? Esto que tantos millones de gente han hecho, ¿lo harás tú? ¿Aceptarás al Señor como tu Salvador personal? ¿O por el contrario, prefieres seguir en tu religión, haciendo una burla de aquella semana de pasión, o una fiesta, divertimento más, sin que en tu vida tenga ninguna trascendencia? Lo tienes que decidir tú. Dios no va a ser responsable de tu condenación, porque te da la oportunidad de elegir entre la salvación o la condenación, entre la obediencia o la desobediencia. Ya lo hizo allí en Génesis con Adán y Eva. Les dio la oportunidad de elegir, les dio la oportunidad de obedecer o desobedecer. O por el contrario, golpearás tu pecho
reconociendo tu culpa. Encomendarás a Dios tu espíritu, porque de ti depende dónde pasarás a la eternidad, en el cielo con Cristo o en la condenación eterna por rechazarle. Que el Señor te ayude y te bendiga para hacer una correcta decisión. Amén.